un documento de 1524, un croquis de la Catedral de Mérida con los nichos que además incluye una mención de la viuda de Fernando de Bracamontes, uno de los primeros conquistadores. Es la primera referencia que obra en archivos de las ofrendas para recordar a los difuntos. Para el doctor en Historia Víctor Hugo Medina Suárez, aunque falta por investigar de esa práctica y el registro histórico, es importante enfatizar que es probable que celebrar a los difuntos con el Hanal Pichán sea un sincretismo cultural y religioso, incluso aprobado por los primeros evangelizadores en Yucatán. Parece ser que esto de llevar las ofrendas es una práctica que no solamente responde a la cultura maya. Parece ser que estamos ante un sincretismo profundo, ¿no? Cosa que explicaría por qué los frailes permitieron que se siga manteniendo, ¿verdad? Porque si ellos no lo hubieran visto con algún tipo de buenos ojos, de posibilidad de mantenerlo, lo hubieran erradicado totalmente, ¿no? No obstante, el caso del Hanal Pichán, el ofrecimiento a los difuntos de comida, el festejo en el interior de las casas, pues es algo que se mantuvo de alguna manera a vista y paciencia de los frailes y de los sacerdotes. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Si era algo pagano, algo que incluso llevaba a al pecado de idolatría, podía llevar en la época, ¿por qué entonces se mantenía? Hay una práctica pagana proveniente de Europa de rendir tributo a los muertos con ofrendas, pero es un aspecto histórico que debe investigarse a fondo. Con imágenes de Jorge Quimé, información de Álvaro Martínez, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.